Descenso. Sería inútil que tratara de contarte el horror con que incluso ahora recuerdo el episodio de aquella noche. No fue el terror transitorio que deja tras de sí un sueño. Parecía profundizarse con el tiempo y comunicarse a la habitación al mismo mobiliario que habían enmarcado la aparición. El día siguiente no pude soportar que me dejaran sola ni un momento. Se lo hubiera contado a papá, de no existir dos razones en contra. Pensé, por una parte, que se reiría de mí, que se reiría de mi historia y que yo no podría soportar que aquello fuera tratado en broma, y que por otra parte, podría imaginar que había sido atacada por el misterioso mal que había invadido aquellos vecindarios. En cuanto a mí, no tenía temores en ese sentido, y como mi padre había estado enfermo durante un tiempo, tenía miedo de alarmarle. Me sentí bastante confortada teniendo cerca de mis bondadosas compañeras, Madame Perrodon y la vivaz Mademoiselle de la Fontaine. Ambas se dieron cuenta de que yo estaba agitada y nerviosa, y finalmente les conté lo que tanto pesaba en mi espíritu. Mademoiselle se rió, pero creí percibir que Madame Perrodon parecía inquieta. A propósito, dijo Mademoiselle riéndose, el largo paseo de los tilos junto a la ventana de la habitación de Carmila está hechizado. ¡Qué tontería!, exclamó Madame, que probablemente juzgó el tema de un tanto inoportuno. ¿Y quién cuenta esta historia, querida? Martin dice que dos voces, cuando reparaba la vieja puerta del patio, llegó allí antes de salir el sol, y que las dos veces vio a la misma mujer paseándose por el paseo de los tilos. Eso puede muy bien ser mientras haya vacas o no sé, por ordeñarlas en los prados del río, dijo Madame. Eso diría yo, pero Martin opta por asustarse, y jamás he visto a un loco más asustado. No deben decirle nada a Carmila, porque puede ver ese paseo desde la ventana de su habitación. Intervine, y si es concebible, es todavía más cobarde que yo. Carmila bajó quizá un poco más tarde de lo usual aquel día. «¿Qué miedo he pasado esta noche?», dijo, en cuanto estuvimos juntas. «Estoy segura de que me hubiera ocurrido algo terrible de no ser por ese amuleto que le compré al pobre jorobadillo al que tanto insulté. Tuve un sueño de algo negro que le daba vuelta a mi cama, y me desperté absolutamente horrorizada, y realmente pensé, durante unos segundos, que veía una figura oscura junto a la chimenea. Pero busqué mi amuleto debajo de la almohada, y en el momento en el que mis dedos lo tocaron, la figura desapareció, y me sentí totalmente segura de que, de no haberlo tenido conmigo, algo horrendo hubiera aparecido, y quizá me hubiera estrangulado como hizo con esa pobre gente de la que hemos oído. Bueno, escucha, empecé yo, y volví a contar mi aventura, relato ante el cual pareció horrorizarse. ¿Y tenías el amuleto junto a ti?, preguntó con inquietud. No, lo había metido en un jarrón de porcelana en el saloncito, pero desde luego esta noche lo tendré conmigo, puesto que tú tienes tanta fe en él. A esta distancia en el tiempo no sabría decirte, ni siquiera comprender, cómo superé mi horror tan eficazmente, como para acostarme sola aquella noche en mi habitación. Recuerdo distintamente que prendí el amuleto de mi almohada con un alfiler. Me quedé dormida casi inmediatamente, y dormí toda la noche incluso más profundamente de lo habitual. También pasé bien por la noche siguiente. Mi dormir era deliciosamente profundo y sin sueños, pero me desperté con una sensación de lasitud y melancolía, que sin embargo, no excedía un nivel en el que resultaba casi voluptuosa. Bueno, te lo dije, dijo Carmila, cuando le describí mi tranquilo sueño. Yo misma he tenido esta noche un sueño delicioso y prendí el amuleto del pecho de mi camisón. La noche anterior estaba demasiado lejos. Estoy absolutamente seguro de que todo era fantasía, excepto los sueños. Yo pensaba antes que los malos espíritus hacen soñar, pero nuestro médico me dijo que no es cierto. Es tan solo que pesa una fiebre, o cualquier otra enfermedad, cosa que sucede a menudo, según él dice, y llama a la puerta, y al no poder entrar, sigue adelante dejando detrás esa alarma. ¿Y qué piensas que es ese amuleto?, pregunté. Ha sido ahumado o sumergido en cierta droga, y es un antídoto contra la malaria, respondió ella. Entonces, ¿actúa tan solo sobre el cuerpo? Claro, no supondrías que los malos espíritus se asustan de unos trocitos de cinta o de los perfumes de la tienda del droguista. No, esos males que vengan por el aire empiezan por poner a prueba los nervios, y de este modo infectan el cerebro. Pero antes de que se apoderen de una, el antídoto los repele. Estoy segura de que es esto lo que ha hecho por nosotras el amuleto. No es nada mágico, tan solo natural. Yo hubiera sido más feliz si hubiera podido estar completamente de acuerdo con Carmila. Pero hice cuanto pude y la impresión estaba perdiendo parte de su fuerza. Dormí profundamente durante algunas noches, pero cada mañana sentía la misma lasitud,
y todo el día pesaba sobre mí una languidez. Me sentí una muchacha cambiada. Se deslizaba en mí una extraña melancolía, una melancolía que no hubiera querido interrumpir. Empezaron a abrirse confusos pensamientos de muerte, y cierta idea de que estaba decayendo lentamente tomó posesión de mí, de un modo suave, y de algún modo no desagradable. Aun siendo triste de tono mental que esto provocaba era también dulce. Fuera lo que fuera, mi alma lo aceptaba. No admitía estar enferma, no consentía en decirle nada a mi papá, ni en mandar a buscar al médico. Carmila sentía por mí más devoción que nunca, y sus extraños paroxismos de lánguida adoración se hicieron más frecuentes. Me acariciaba con ardor creciente a medida que mi fuerza y mis ánimos se desvanecían. Eso me producía siempre una impresión semejante a un destello de locura. Estaba yo entonces, sin saberlo, en un grado notablemente avanzado de la más extraña enfermedad que ningún mortal haya sufrido jamás. Había en sus primeros síntomas una inexpresable fascinación que me reconciliaba más que de sobra con el efecto incapacidor de esa etapa de la enfermedad. Aquella fascinación aumentó durante un tiempo, hasta alcanzar cierto punto a partir de la cual se mezcló en ella gradualmente una sensación de lo horrible que fue profundizándose, como voraz hasta decolorar y pervertir todos los aspectos de mi vida. El primer cambio que experimenté era más bien agradable. Se produjo muy cerca del punto de inflexión en que empezaba el descenso hacia el averno. Me visitaban durante el sueño ciertas sensaciones difusas y extrañas. La que prevalecía era la del agradable estremecimiento peculiar que sentimos al bañarnos, moviéndonos contra la corriente de un río. Pronto se había acompañado por sueños que parecían interminables, y que eran tan vagos que nunca podía recordar sus escenarios y sus personajes, ni ninguna porción coherente de su acción. Pero me dejaban una impresión terrible y una sensación de agotamiento, como si hubiera atravesado un largo periodo de grandes esfuerzos mentales y peligros. Después de todos esos sueños me quedaba al despertar el recuerdo de haberme encontrado en un sitio casi totalmente oscuro y de haber hablado con gente a la que no podía ver, especialmente el de una voz clara, femenina y muy profunda, que hablaba como de lejos, lentamente y produciéndome siempre la misma sensación de solemnidad y un miedo indescriptible. A veces sobrevenía una sensación como si de una mano se deslizara suavemente por mis mejillas y mi cuello. Otras veces era como si unos cálidos labios me besaran, haciéndolo más larga y amorosamente al llegar a mi garganta, pero ahí la caricia se inmovilizaba. El corazón me latía con más fuerza, mi respiración subía y bajaba rápidamente en fuertes jadeos. Venía un sollozo que crecía en sensación de estrangulamiento y se transformaba en una terrible convulsión en la que me abandonaban los sentidos y caí inconsciente. Había pasado 3 semanas desde el comienzo de ese estado inexplicable. Durante la última semana, mis sufrimientos se habían reflejado en mi aspecto. Me había puesto pálida y tenía los ojos dilatados y oscurecidos por debajo, y la languidez que había sentido durante todo ese tiempo empezó a mostrarse en mi semblante. Mi padre me preguntaba a menudo si estaba enferma, pero, con una obstinación que ahora me parece inexplicable, persistía en asegurarle que me sentía perfectamente. En cierto sentido, esto era cierto. No me dolía nada. No podía lamentarme de ningún desorden corporal. Mi mal parecía afectar a la imaginación o a los nervios, y aun siendo horribles mis sufrimientos, los mantuve en profundo secreto, con una reserva morbosa. No podía tratarse de ese mal terrible que los campesinos llamaban el lúpiro. Hacía ya 3 semanas que lo padecía, y ellos estaban enfermos raras veces más de 3 días, hasta que la muerte venía a poner fin a sus miserias. Carmila se quejaba de sueños y sensaciones febriles, aunque en absoluto de una especie tan alarmante como los míos. Digo que los míos eran extremadamente alarmantes. Si hubiera sido capaz de comprender mi condición, hubiera pedido de rodillas ayuda y consejo. Obraba en mí el narcótico de una influencia no sospechada, y mis sensaciones estaban entorpecidas. Voy a contarte ahora un sueño que condujo inmediatamente a un extraño descubrimiento. Cierta noche, en vez de la voz que estaba acostumbrada a oír, oí otra, dulce y tierna, y al mismo tiempo terrible, que me dijo: «Tu madre te advierte que te protejas de la asesina». Al mismo tiempo, surgió inesperadamente una luz, y vi a una Carmila erguida junto al pie de mi cama, con un camisón blanco y bañada desde la barbilla hasta los pies de una gran mancha de sangre. Me desperté con un chillido, poseída por la sola idea de que Carmila estaba siendo asesinada. Recuerdo que salté de la cama y mi siguiente recuerdo es el de encontrarme en el pasillo, gritando una petición de auxilio. Madame y Mademoiselle acudieron precipitadamente, saliendo alarmadas de sus habitaciones.
En el pasillo había siempre una luz encendida, y al verme no tardaron en conocer la causa de mi terror. Insistí en que llamáramos a la puerta de Carmila. No recibimos ninguna respuesta. Aquello se convirtió pronto en un vendaval de aporramientos y gritos. Chillábamos su nombre, pero era en vano. Nos asustamos todas, porque la puerta estaba cerrada con llave. Regresamos llenas de pánico a mi habitación. Allí hicimos sonar la campana, larga y furiosamente. Si la habitación de mi padre hubiera estado en aquella parte de la casa, le hubiéramos llamado de inmediato a nuestra ayuda. Pero ¡ay! Estábamos totalmente fuera del alcance de nuestros gritos, y llegar a él implicaba una excursión para la que ninguna de nosotras tenía el valor. Algunos sirvientes, sin embargo, no tardaron en subir corriendo las escaleras. Yo me había puesto entre tanto la bata y las zapatillas, y mis compañeras estaban ya ataviadas del mismo modo. Al reconocer las voces de los sirvientes en el pasillo, salimos todas juntas, y tras renovar infructuosamente nuestras llamadas a la puerta de Carmila, ordené a los hombres que forzaran la puerta. Eso hicieron, y nosotras que sosteníamos en alto nuestras lámparas, en la entrada, miramos dentro de la habitación. La llamamos por su nombre, pero seguía sin saber, y sin haber respuesta. Miramos por toda la habitación. Todo estaba en su lugar, en el mismo estado en el que yo lo había dejado al darle las buenas noches, pero Carmila había desaparecido. La búsqueda. Al ver la habitación perfectamente intacta salvo por nuestra violenta entrada, empezamos a enfriarnos un poco, y no tardamos en recobrar el buen sentido lo suficiente para ordenar a los sirvientes que se fueran. A Mademoiselle se le ocurrió que, posiblemente, Carmila se habría despertado con el estruendo en su puerta, y en su pánico inicial había saltado de la cama, y se había ocultado en un armario o detrás de una cortina de donde no podría salir. Naturalmente hasta que el mayordomo y sus secuaces se hubieran retirado. Recomenzamos pues nuestra búsqueda, y empezamos de nuevo a llamarla por su nombre. De nada sirvió. Nuestra perplejidad y nuestra inquietud aumentaron. Examinamos las ventanas, pero estaban cerradas. Imploré a Carmila para que, si se había escondido, no prolongara aquella broma cruel, para que saliera y pusiera fin a nuestra ansiedad. De nada valió. Yo estaba ya por entonces convencida de que no estaba en su habitación, ni en la antecámara, cuya puerta estaba también cerrada con llave por aquel lado. No podía haberla cruzado. Yo estaba absolutamente desconcertada. ¿Habría descubierto Carmila uno de esos pasadizos secretos que, según el ama de llaves, se sabía que existían en el Close? Aún se había perdido la tradición de su situación exacta. No pasaría mucho rato sin que, sin duda, se explicara todo, por desconcertados que por el momento estuviéramos. Eran más de las 4 y preferí pasar las horas de oscuridad que quedaban en la habitación de Madame. La luz del día no aportó ninguna solución al problema. Toda la casa, con mi padre en cabeza, se encontraba la mañana siguiente en estado de agitación. Todos los rincones del château fueron investigados. Se exploró el suelo. No pudo descubrirse el menor rastro de la dama desaparecida. Estábamos a punto de hacer dragar el riachuelo. Mi padre estaba trastornado. ¿Qué historia le contaría a la madre de la pobre muchacha cuando volviera? También yo estaba fuera de mí, aunque mi pesadumbre era de una especie completamente distinta. Transcurrió la mañana, la alarma y la confusión. Era ya la 1 y seguía sin haber noticias. Corrí a la habitación de Carmila y me la encontré frente a su tocador. Me quedé atónita, no podía creer a mis ojos. Me llamó con señas de sus lindos dedos en silencio. Su rostro expresaba un miedo extremo. Corrí hacia ella en un éxtasis de alegría. La besé y la abracé una y otra vez. Corrí a la campanilla y la hice sonar furiosamente para que los demás vinieran y aliviar de inmediato la inquietud de mi padre. «Querida Carmila, ¿qué ha sido de ti todo este tiempo? Estábamos angustiados al máximo contigo», exclamé. «¿Dónde has estado? ¿Cómo has vuelto?» «La pasada noche ha sido una noche de prodigios», dijo. «Por el amor de Dios, explica todo lo que puedas». «Eran más de las 2», dijo, cuando me puse en cama para dormir, como de costumbre con las puertas cerradas con llave, tanto la de la antecámara como la que se abre al pasillo. Dormí sin interrupción, y por lo que recuerdo sin sueños, pero me he despertado hace unos momentos, justo aquí, en el sofá de la antecámara, y me he encontrado con la puerta entre las habitaciones abiertas y la otra puerta forzada. ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto sin que me despertara? Eso habrá producido muchísimo ruido, ¿no lo crees? Y yo me despierto con mucha facilidad. ¿Y cómo he podido trasladarme de mi cama sin que mi sueño se haya interrumpido? Más cuando me despierto sobresaltada con el menor susurro. Por entonces, Mademoiselle y mi padre y numerosos sirvientes estaban ya en la habitación.
Naturalmente Carmila fue abrumada a preguntas, felicitaciones y bienvenidas. Tan solo tenía aquella historia por contar, y parecía la menos capaz entre todos los presentes para dar una explicación de lo sucedido. Mi padre se dio una vuelta por la habitación pensativo. Yo vi los ojos de Carmila seguirle por un momento con una mirada taimada y sombría. Cuando mi padre hubo hecho marchar a los sirvientes, habiendo ido Mademoiselle a buscar una botellita de valeriana y carbonato amoníaco, y no quedando nadie en la habitación con Carmila salvo mi padre, Madame y yo misma, mi padre se dirigió hacia ella pensativo. Le tomó la mano muy afectuosamente, la condujo al sofá y se sentó a su lado. Me perdonarás, querida, si aventuro una conjetura y te hago una pregunta. ¿Quién tendría mayor derecho a ello?, dijo ella. Pregunte lo que desee y se lo diré todo, pero mi historia consiste tan solo en asombro y tinieblas. No sé absolutamente nada. Hágame cualquier pregunta que desee, pero ya sabe, naturalmente, las limitaciones bajo las que me puso mamá. Perfectamente, querida niña. No necesito abordar los temas sobre los que ella desea silencio. Ahora bien, lo maravilloso de lo que pasa esta noche consiste en que has visto desplazada de tu cama y tu habitación sin despertarte. Y ese desplazamiento, aparentemente, se ha producido con las ventanas cerradas y las dos puertas cerradas con cerrojo por dentro. Te voy a exponer mi teoría, y antes te haré una pregunta. Carmila apoyaba el rostro en la mano, abatida. Madame y yo escuchamos sin aliento. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Se ha sospechado alguna vez que anduvieras en sueños? Nunca desde que era muy pequeña. ¿Pero andabas dormida cuando eras pequeña? Sí, sé que lo hacía. Mi vieja Aya me lo ha contado a menudo. Mi padre sonrió asintiendo con la cabeza. Bueno, lo que ha ocurrido es esto. ¿Te levantaste dormida? Abriste la puerta sin dejar la llave, como de costumbre en la cerradura, sino sacándola y cerrando la puerta por fuera. Luego volviste a sacar la llave y te la llevaste contigo a cualquiera de las 25 habitaciones de este piso, o quizás escaleras arriba o escaleras abajo. Hay tantas habitaciones y cámaras, tantos muebles pesados y tanta acumulación de armatostes que se necesitaría una semana para buscar a fondo en toda la casa. ¿Ves ahora lo que quiero decir? Sí, pero no del todo, respondió ella. ¿Y de qué modo, papá, explicas lo que se encontrara en el sofá de su recámara? Si había sido examinada tan cuidadosamente. Volvió después de que se buscara ahí, todavía dormida, y finalmente se ha despertado espontáneamente y se ha sentido tan sorprendida de encontrarse donde estaba como cualquiera de nosotros. Quisiera que todos los misterios se explicaran tan fácil e inocentemente como los tuyos, Carmila, dijo riendo. De modo que podemos felicitarnos de la certidumbre de que la explicación más natural, de hecho, no implica drogas, cerraduras estropeadas, ladrones, envenenadores ni brujas. Nada que deba alarmar a Carmila ni a nadie por nuestra seguridad. Carmila tiene un aspecto encantador. No podía haber nada más hermoso que sus colores. Su belleza, pienso, se veía realzada por la gracia y languidez que le era peculiar. Creo que mi padre contrastaba silenciosamente su aspecto con el mío, porque dijo: «Quisiera que mi pobre Laura tuviera mejor aspecto», y suspiró. De este modo, nuestra alarma terminó felizmente, y Carmila se veía restituida a sus amigos.